Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca del colon por enema. El estudio radiológico del intestino grueso suele llamarse enema opaco, para el cual se requiere el empleo de un medio de contraste, con el objetivo de ver en una radiografía la forma y función del intestino grueso para así detectar situaciones anómalas. Este estudio se lo puede realizar incluyendo un doble contraste, aire, o únicamente con el uso de un medio de contraste radioopaco, en este caso será el sulfato de bario. El intestino grueso empieza en el cuadrante inferior derecho y tiene una longitud aproximada de 1.5 metros y 6 centímetros de diámetro. El intestino grueso consta de 4 partes principales: ciego, colon, recto y conducto anal. El segmento final del intestino grueso es el recto. El recto distal contiene el conducto anal, que termina en el ano. El colon consta de 4 porciones y 2 ángulos, y no incluye el ciego ni el recto. Las 4 porciones del colon van a ser las siguientes: el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoideo. Los ángulos cólico derecho, hepático e izquierdo esplénico también forman parte del colon. El colon transverso tiene un amplio rango de movimiento y habitualmente forma asas. En el extremo proximal del intestino grueso se encuentra el ciego, una gran invaginación que está por debajo del nivel de la válvula ileocecal. Esta válvula ileocecal va a cumplir la función de esfínter, evitando así que se dé un flujo retrógrado del contenido del intestino grueso hacia el intestino delgado. En la parte posteromedial del ciego se despliega el apéndice vermiforme, un tubo largo rugoso y sin una función específica. El recto y conducto anal. El recto se extiende desde el colon sigmoideo hasta el ano. El recto empieza a nivel de S3, el cual va a ser el tercer segmento sacro, y mide unos 12 centímetros de largo. Los últimos 2.5 a 4 centímetros del intestino grueso se estrechan para formar el conducto anal, que termina como un orificio al exterior, el cual va a ser denominado ano. El tubo digestivo inferior va a estar vascularizado principalmente por 2 arterias, las cuales van a provenir de la aorta abdominal. Estas van a ser la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica superior es la segunda rama impar de la arteria aorta. Junto con el tronco celíaco y la arteria mesentérica inferior, se van a encargar de irrigar los órganos abdominales del sistema digestivo. La arteria mesentérica superior va a irrigar todo el intestino delgado, colon ascendente, parte del transverso y una parte del páncreas, y se conecta con el tronco celíaco a través de la arteria pancreático-duodenal inferior y con la arteria mesentérica inferior a través de la arteria cólica media, conocida como arcada de Roliano. La arteria mesentérica inferior va a vascularizar la mitad izquierda del intestino grueso. Esto va a ser el colon descendente, recto, y se va a conectar con la arteria mesentérica superior a través de la arteria cólica izquierda. Funciones digestivas. La función principal del intestino grueso es la eliminación de las heces, que es conocido como defecación. Las heces están formadas habitualmente por un 65% de agua y un 35% de materia sólida, como residuos alimentarios, secreciones digestivas y bacterias. La fase final de la digestión se produce en el intestino grueso por la acción bacteriana, que convierte las proteínas restantes en aminoácidos. Ahora vamos a hablar acerca de las principales indicaciones clínicas por las cuales se va a realizar un colon por enema. La colitis. La colitis es un trastorno inflamatorio del intestino grueso que puede estar causado por diversos factores, como una infección bacteriana, dieta, estrés o otras condiciones medioambientales. La colitis ulcerosa es una forma grave de colitis, más frecuente en adultos jóvenes. Es un trastorno crónico que con frecuencia produce úlceras intramurales que se desarrollan en la pared mucosa. El divertículo es la invaginación de la pared mucosa por la herniación de la pared interna del colon. La invaginación intestinal es la introducción de una parte del intestino en otra. Es más frecuente en lactantes menores de 2 años, aunque puede producirse en adultos.
El carcinoma anular o adenocarcinoma es una de las formas más clásicas de cáncer de colon que pueden tener el aspecto radiológico de corazón de manzana o en servilletero, cuando el tumor crece e infiltra la pared intestinal. Los pólipos van a ser proyecciones saculares que se proyectan hacia la luz del intestino parecidas a los divertículos. El vólvulo es la torsión de una porción del intestino sobre su propio mesenterio, lo que produce una obstrucción mecánica. Se puede visualizar en una proyección de abdomen, ya que se muestra un nivel hidroaéreo. El vólvulo secal se produce en el colon ascendente y el ciego, ya que estos tienen un mesenterio largo y son más propensos a sufrir de un vólvulo. Ahora vamos a hablar acerca de las contraindicaciones por las cuales no se debe realizar el protocolo del colon por enema. Estas van a ser la perforación de víscera hueca y una posible obstrucción del intestino grueso. En estos casos no se administra bario como medio de contraste y se lo puede reemplazar por un contraste yodado hidrosoluble. Además se recomienda revisar la historia clínica del paciente, ya que si éste ha sido sometido a procedimientos como la sigmoidoscopía o la colonoscopía, no se recomienda realizar el colon por enema, ya que las paredes del colon pueden estar debilitadas y esto puede causar una perforación al momento de realizar el protocolo del colon por enema. La preparación dentro del protocolo de colon por enema va a ser indispensable y tiene como fin el vaciamiento del tubo digestivo, ya que la presencia de materia fecal puede afectar la calidad del estudio. Esta preparación se la realizará durante 3 días, en los cuales el paciente deberá tener una dieta blanda, pobre en residuos, y la noche anterior al día del examen se debe administrar un enema, para así asegurar el vaciamiento completo del tubo digestivo. Como ya dijimos antes, el medio de contraste que se va a utilizar va a ser el sulfato de bario. En los pacientes adultos se va a utilizar un kit de enema de bario diluido en agua, en una cantidad de 1000 a 1500 mililitros de agua. Es muy importante, antes de realizar todas las proyecciones, recordar que siempre se realiza una proyección AP de abdomen simple, con la finalidad de verificar la preparación del paciente. A continuación vamos a describir las diferentes proyecciones que se realizan dentro del estudio del colon por enema. Proyección AP o PA. Para esta proyección el paciente debe estar en decúbito pronosupino. Hay que asegurarse de que no existe rotación del cuerpo. El rayo central será perpendicular al receptor de imagen y va a estar dirigido a nivel de la cresta ilíaca. Las estructuras anatómicas que vamos a observar aquí van a ser el colon transverso, el cual debe llenarse de bario en la posición posterior o PA, y llena de aire si realizamos un estudio con doble contraste. Debemos observar todo el intestino grueso y debe estar incluido el ángulo cólico izquierdo. La proyección oblicua anterior derecha. En esta posición necesitamos ubicar a nuestro paciente en decúbito semiprono. La rotación requerida debe ser de 35 a 45 grados. El rayo central debe ser perpendicular y dirigido a unos 2.5 centímetros a la izquierda del plano medio sagital y ubicado a nivel de la cresta ilíaca. Esta proyección nos va a servir específicamente para observar el ángulo cólico derecho. Además podemos observar el colon ascendente y sigmoideo. Se incluye todo el intestino grueso con la excepción del ángulo cólico izquierdo. La proyección oblicua anterior izquierda. Para esta proyección el paciente debe colocarse en una posición en decúbito semiprono con una rotación de 35 a 45 grados, con el lado oblicuo anterior izquierdo pegado al receptor de imagen. El rayo central debe ser perpendicular y dirigido a unos 2.5 centímetros a la derecha del plano medio sagital y 2 a 5 centímetros por encima de la cresta ilíaca. Esta proyección nos va a ayudar a observar el ángulo cólico izquierdo o esplénico. En las proyecciones oblicuas posteriores colocaremos al paciente en decúbito semisupino con una rotación de 35 a 45 grados oblicua posterior derecha o izquierda. El rayo central debe estar perpendicular al receptor de imagen a nivel de las crestas ilíacas y unos 2.5 centímetros laterales al lado elevado. En la proyección oblicua posterior izquierda observaremos el ángulo cólico derecho y las porciones ascendente y recto sigmoide deben aparecer abiertas. En la proyección oblicua posterior derecha observaremos el ángulo cólico izquierdo y las porciones descendentes de igual manera deben aparecer abiertas, sin superposición. Se debe incluir la ampolla rectal en el borde inferior de la radiografía. En esta proyección el paciente será colocado en decúbito lateral izquierdo. El rayo central debe ser horizontal, perpendicular al receptor de imagen y centrado a nivel de las crestas ilíacas y el plano medio sagital. En esta proyección observaremos todo el intestino grueso, con el ángulo cólico izquierdo y el colon ascendente y el ciego llenos de aire.
En esta proyección colocaremos al paciente en decúbito lateral derecho. El rayo central debe ser horizontal y perpendicular al receptor de imagen y debe estar centrado al nivel de la cresta ilíaca y el plano medio sagital. En esta proyección observaremos todo el intestino grueso, con el ángulo cólico izquierdo y el colon descendente llenos de aire. En la proyección post-evacuación colocaremos al paciente en decúbito prono o supino. El rayo central debe estar perpendicular al receptor de imagen y centrado a nivel de la cresta ilíaca. En esta proyección observaremos todo el intestino grueso con solo una cantidad residual de contraste. En la proyección AP axial o AP axial oblicua colocaremos al paciente en decúbito supino o parcialmente rotado en posición oblicua posterior izquierda. El rayo central se debe angular 30 a 40 grados en sentido craneal. En AP se debe dirigir el rayo central 5 centímetros por debajo del nivel de la IAS y el plano medio sagital. En oblicua posterior izquierda se debe dirigir el rayo central 5 centímetros inferior y 5 centímetros medial a la IAS. En esta proyección observaremos las proyecciones elongadas de los segmentos rectos sigmoides, con menos superposición de las asas sigmoides que con una proyección AP de 90 grados. Para la proyección PA axial o PA axial oblicua, colocaremos al paciente en decúbito prono o parcialmente rotado en posición oblicua anterior derecha. El rayo central se debe angular 30 a 40 grados en sentido caudal. En PA se debe dirigir el rayo central para que salga a nivel de la IAS y el plano medio sagital. En esta proyección observaremos vistas elongadas de segmentos rectos sigmoides del intestino grueso, sin superposición excesiva. Este estudio con doble contraste nos permite visualizar mejor esta región de asas intestinales superpuestas. Discusión. Gracias a la evolución constante de la radiología dentro del campo diagnóstico, ha permitido que en la actualidad los procedimientos y protocolos para la realización de los estudios radiológicos sean más eficientes y en algunos casos representen un riesgo o una incomodidad mucho menor para los pacientes, a diferencia de las técnicas de antaño. Uno de los principales estudios que ha mejorado mucho su modalidad es el colon por enema, el cual, a pesar de ser un gran método diagnóstico que hasta la actualidad resulta el estudio de preferencia para valorar las posibles patologías del aparato digestivo inferior, últimamente ha estado siendo reemplazado por la aparición de la tomografía computerizada. Los beneficios principales de esta nueva modalidad se reflejan no solo en el diagnóstico, sino también en el protocolo del estudio. El riesgo de perforar la pared intestinal es menor que con la colonoscopía, endoscopía o el enema opaco. Aunque el enema opaco es un estudio que va perdiendo cada vez fuerza en el ámbito diagnóstico, gracias a los nuevos avances tecnológicos, es un estudio que está al alcance de todos los pacientes, en especial por su bajo costo en comparación con la tomografía computerizada, y a pesar de ser una técnica de antaño, permite obtener imágenes diagnósticas de calidad. Eso ha sido todo, muchas gracias.